Buenas tardes. Yo soy la doctora Claudia De Angelis. Soy la directora de terapia radiante CIO La Plata y jefa de servicio del Hospital de Radioterapia del Hospital San Martín de La Plata y docente de la Cátedra de Oncología Radioterápica de la Universidad Nacional de La Plata. Me toca presidir el módulo de mama, cáncer de mama. En esta oportunidad nos van a acompañar las siguientes disertantes. Nuestro coordinador va a ser el doctor Gustavo Sarría. Él es de Perú, él es médico especialista en radioterapia oncológica, subjefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es director médico de AUNA y Oncosalud y presidente de la Sociedad Peruana de Radioterapia. La doctora Vanessa Krakowski, ella es médica radiooncóloga, es directora médica de Mevaterapia Oncología San Justo y del Hospital Italiano de Buenos Aires. La doctora Verónica Vázquez Valcárce es médica radiooncóloga, directora médica de CEDITRA, médica de staff del centro de BIT Centro Médico. La doctora Patricia Bruno es médica especialista en radioterapia oncológica, directora del Centro Privado de Oncología y Radioterapia CEPROR Villa María, Córdoba. El doctor Ernesto Koberfeld es oncólogo clínico a cargo de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Británico de Buenos Aires, y el doctor Juan Iceta, que es médico mastólogo del Servicio de Mastología del Hospital Británico y secretario de la Sociedad Argentina de Mastología, y la doctora María Fernanda Díaz Vázquez, que es especialista en radioterapia oncológica, directora médica del Centro Médico de Anfunes, Córdoba, y profesora universitaria. Bueno, los temas de los abstracts son variados, van desde combinaciones de técnicas de radioterapia con bus integrado, hasta discutir el tema en pacientes HER2, el tema de las comorbilidades cardíacas, bueno, una variedad de temas que se van a ir desarrollando. Bueno, le doy paso a los disertantes, así iniciamos el módulo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Vanessa Krakowski y voy a estar presentando dos trials en lo que es el módulo 7 de cáncer de mama. El primero corresponde a la Universidad de Heidelberg en Alemania y lo que compara es radioterapia de intensidad modulada con boost integrado versus radioterapia 3D conformada con boost secuencial. Es un estudio de no inferioridad. Sabemos que las mayorías de las recurrencias ocurren en la proximidad del lecho de tumorectomía y en las áreas vecinas, y que la adición del boost tiene un impacto particular en mujeres jóvenes o con tumor de alto riesgo. Tradicionalmente lo que se hacía es entregar el boost en forma secuencial, pero habrían ventajas terapéuticas de lo que es el boost integrado, al que denominaremos SIB. Desde el punto de vista radiobiológico, las células tumorales mamarias estarían recibiendo una fracción más grande en la zona de riesgo, y estas células tienen un alfa beta algo más bajo, por lo cual sería beneficioso. Tienen una conformación física óptima y una dosis de distribución homogénea utilizando técnicas de planificación inversa. Y además tienen un beneficio en lo que es acortar los tiempos de tratamiento para las pacientes. Entonces, lo que queremos es determinar si el boost puede ser integrado en forma segura sin afectar ni la cosmesis ni los resultados en control local cuando lo comparamos con el tratamiento estándar de boost secuencial. En este trabajo se incluyeron 502 pacientes entre los años 2011 y 2015. Estas mujeres debían ser mayores de 18 años y menores de 70, y si eran mayores de 70 tenían que tener factores de riesgo, tales como un tumor mayor o T2, enfermedad multifocal, márgenes algo escasos, menores a 3 milímetros,
todas las pacientes tenían que tener un buen índice de Karnofsky, no tener enfermedad metastásica y no haber recibido radioterapia torácica ni en la misma mama. Y desde ya estas mujeres tenían que tener como diagnóstico un carcinoma invasor y haber sido tratadas con cirugía conservadora y la intención de irradiar whole breast más boost. ¿Cómo se randomizó a la rama IMRT y boost integrado? Cabe destacar que tanto en la rama intervencional como en el brazo control 3D, el fraccionamiento del whole breast es estándar, 50.4 grays a 1.8 grays día. Y en la rama IMRT se llegaba a una dosis total de 64.4 grays totales. Y en la 3D era el tratamiento estándar más un boost secuencial de 16 grays. La evaluación se realizaba mediante resultados primarios, tales como el control local a 2 y a 5 años, y también los resultados sobre cosmesis a las 6 semanas y a los 2 años, mediante evaluaciones fotográficas, o sea, se hacía una documentación objetiva. Y dentro de los resultados secundarios se tenían en cuenta el control local, la sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida global y la toxicidad y quality of life desde el punto de vista del paciente y del médico. Lo que se vio es que en lo que se refiere a control local no hubo diferencias en ninguna de las dos ramas. Y concluye que este trial fase 3 de 502 mujeres demostró que el fraccionamiento convencional mediante radioterapia de intensidad modulada con boost integrado no es inferior a la radioterapia 3D conformada con boost secuencial. Y cabe destacar que este es el primer trial que provee un alto nivel de evidencia para utilizar el boost integrado en la radioterapia adyuvante de cáncer de mama. El acortamiento del tratamiento ofrece un tratamiento más conveniente que puede mejorar la calidad de vida del paciente. A continuación voy a presentar el último trabajo que corresponde a un estudio que propone la desintensificación de la radioterapia en tumores HER2 positivos y se plantea la disyuntiva si bustear o no bustear. Nuevamente, y retomando un poco el trabajo anterior, sabemos que las recaídas mayormente ocurren en el lecho tumoral o en la vecindad y que el boost a este lecho puede mejorar el control local en algunos pacientes seleccionados. Las guías de Astro recomiendan ofrecer el boost a mujeres jóvenes o con tumores de alto grado o con márgenes positivos. En el estudio de Barteling, presentado en Lancet en el año 2015, que es el estudio de la ORTC 22881, que incluyó 2.657 pacientes, todas tenían estadio inicial, T1, T2, N0 o N1, recibieron todas radioterapia whole breast, 50 grays con fraccionamiento estándar, y si eran márgenes negativos, se randomizaban a la rama boost versus no boost. Y se vio que a 20 años el boost decrementaba la recaída ipsilateral, pero a su vez presentaba mayor fibrosis severa y que el beneficio absoluto era mayor en pacientes jóvenes. Sin embargo, lo que no se hizo es un subanálisis y en ese momento no existían las terapias dirigidas para los pacientes HER2. Entonces, este estudio se basa en la evaluación del beneficio de adicionar un boost en las pacientes HER2 positivas, que son tratadas con terapia sistémica en la era moderna. El ERA Trial enroló pacientes HER2 positivas con ganglios negativos
o con ganglios positivos que tuvieron respuesta patológica completa a la quimioterapia. Y compararon 1 o 2 años de trastuzumab cada 21 días. Entonces, enrolaron 5.081 pacientes. En una rama habían 3.388 pacientes, randomizados a 1 o 2 años de trastuzumab, y de estas 1.082 hicieron cirugía conservadora más radioterapia. 441 fueron busteadas y en la rama no boost 641, y el resto de las pacientes entraron en la rama observacional. El follow-up fue de 11 años. Acá se ve cómo estaban randomizadas acorde a la edad, estaban balanceados los grupos, y no se vio beneficio en control local en las mujeres que recibieron el boost. Obviamente son todas HER2 positivas. Se comparó a su vez un subgrupo de pacientes, las menores de 40 y las mayores de 40, y siguió sin verse un control local significativo en aquellas que realizaron boost versus no boost. Y tampoco había impacto si a su vez expresaban o no receptores hormonales para estrógenos o progesterona. Estas son las variables que se analizaron, y lo que concluye este estudio, que es un análisis del HERA Trial, es que es la cohorte más larga que analiza boost en pacientes HER2 positivas tratada en la era moderna con terapias dirigidas. Hay un excelente control local en pacientes HER2 tratadas con cirugías conservadoras, radioterapia whole breast y trastuzumab, y que la adición del boost tiene de un mínimo a un impacto no significativo en el control local en este estudio. Quizás lo que se necesite a largo plazo es identificar subgrupos de pacientes que se beneficien para poder evaluar el rol del boost en pacientes HER2 positivas. Muchas gracias. Buenas tardes, soy la doctora Verónica Vázquez Valcarce. Hoy les voy a compartir 2 charlas del módulo de mama. Vamos a compartir pantalla para comenzar con las presentaciones. Comenzamos con el abstract 24. Este trabajo se refiere a los primeros resultados del trial randomizado HypoSIB, Alemania. El hipofraccionamiento de toda la mama es el estándar of care después de cirugía conservadora. La irradiación del bus es comúnmente aplicada secuencialmente con 5-8 fracciones de 2 Grays. Varios trabajos prospectivos de una sola rama y 2 pequeños trabajos randomizados han mostrado resultados favorables con radioterapia hipofraccionada con bus simultáneo integrado. Es un trabajo randomizado, multicéntrico, fase 3. 2.324 pacientes fueron reclutadas desde junio del 2015 hasta enero del 2019. Endpoint primario, la no inferioridad de la sobrevida libre de enfermedad a 5 años, y endpoint secundario, seguridad de efectos adversos, toxicidad aguda, crónica, tiempo a la recurrencia local, overall survival, calidad de vida y cosmesis. Criterios de inclusión: enfermedad unilateral, unifocal, cáncer de mama invasor, cirugía conservadora de la mama, indicación para radioterapia de toda la mama con boost, lecho de tumorectomía identificable en la TAC de planificación, no era mandatorio el uso de clips, no signos de la infección de la herida, edad 18 años o más, y performance status ECOG 2 o menos. Criterios de exclusión: mastectomía, no indicación de irradiación de boost, cáncer de mama bilateral, lecho tumoral no identificable, seroma extenso, indicación de irradiación de áreas ganglionares, serias comorbilidades o patología oncológica previa. Diseño del estudio: hay un brazo experimental, hipofraccionamiento con bus simultáneo integrado, y brazo estándar, hipofraccionamiento con bus secuencial, normofraccionamiento con bus simultáneo integrado, normofraccionamiento con bus secuencial. Objetivos: es analizar la toxicidad aguda, comparar la incidencia de efectos adversos con una media de seguimiento de 24,8 meses, y analizar la satisfacción del paciente con el tratamiento y los cuidados al finalizar la radioterapia. Características de base: la edad media 57-58 años,
alto porcentaje de T1, N0, bajo porcentaje de G3 y pacientes con quimioterapia. En esta curva se aprecia que la dermatitis es principalmente grado 1 y equiparable en ambas ramas. En este cuadro vemos la evolución de la toxicidad cutánea, principalmente es grado 2. Se observa que luego de 6 semanas la dermatitis grado 2 en el brazo experimental es significativamente menor que en el brazo estándar. Y con respecto a la evaluación del dolor de la mama, la toxicidad es principalmente grado 1 y similar en ambas ramas. Vemos en este cuadro que la ocurrencia de efectos adversos relacionados con el tratamiento fue similar en ambos grupos. Los efectos adversos serios, tales como neumonitis, fibrosis severa, mastitis, fibrosis de la cápsula protésica, fístula, linfedema, fue baja y similar en ambos grupos de pacientes. Las pacientes completaron un cuestionario al finalizar la radioterapia y mostraron un alto grado de satisfacción con la información médica y con los cuidados. Este cuadro refleja la intensidad de los síntomas referidos por las pacientes, principalmente fatiga, alteraciones de la piel y flashes de calor. Como conclusión, la radioterapia hipofraccionada con BUS simultáneo integrado aparentemente segura, hay una baja incidencia de radiodermitis grado 2 o más en el brazo experimental, bajo número de efectos adversos serios, no hubo toxicidad no esperable, hay una satisfacción general con la información médica y los cuidados muy alta, y se necesita prolongar el seguimiento para evaluar control local, toxicidad tardía, calidad de vida, para determinar el rol de la radioterapia hipofraccionada con BUS simultáneo integrado. Este es el fin de la presentación, pasamos a la otra presentación, que es el abstract 25. Bueno, el objetivo de este trabajo fue definir la dosis óptima para radioterapia parcial acelerada de mama con 3D. Es un trial de escalamiento de dosis a 10 años. Importantes trabajos randomizados han demostrado similar control local en pacientes tratados con APBI comparados con irradiación completa de la mama. La PBI utilizando 3D se basó en modelos matemáticos y biológicos, pero no hay datos clínicos. De ahí que la dosis óptima para radioterapia 3D a PBI todavía es incierta. Estos son algunos esquemas que se utilizaron, el NSABP-39, el Dr. Vincini, Whelan, de Canadá, con su Trial Rapid, que no me voy a detener en la descripción de estos protocolos, dado el tiempo que me han asignado. Objetivos primarios. Definir la dosis óptima para radioterapia PBI con 3D basado en datos clínicos. Es un trabajo prospectivo fase 1-2 de escalamiento de dosis, detallando toxicidad y endpoint de recurrencia. Objetivos secundarios: riesgo de toxicidad cutánea, fibrosis de la mama, necrosis grasa, y resultado cosmético, y satisfacción de las pacientes, y sobrevida libre de enfermedad y overall survival. Criterios de elegibilidad: cáncer de mama invasor, unicéntrico, PT1N0, márgenes de 2 o más milímetros, o carcinoma ductal in situ de bajo grado o intermedio, menor de 2 centímetros, con márgenes iguales o mayores a 2 milímetros. Entre 2003 y 2011, 324 pacientes fueron enroladas en 3 niveles de dosis consecutivos, 32 Gray, 36 Gray, 40 Grays, entregando 2 fracciones diarias de 4 Grays. El PTB fue definido expandiendo la cavidad 1,5 a 2 centímetros, limitando 5 milímetros por debajo de la superficie de la piel, y no más allá de la pared anterior torácica o el músculo pectoral. Bueno, hubo un cuestionario finalmente donde se determinó la cosmesis y los efectos adversos, tanto por las pacientes como por los médicos, bianualmente por los primeros 5 años, y de allí en más anualmente. Las técnicas utilizadas principalmente fueron la técnica de Taguian. El 81% de las pacientes fueron del Massachusetts General Hospital, recibieron 3 campos comprendiendo 2 minitangenciales con no más del 20% de dosis de electrones.
y 13% con la técnica de Vicini, que recibieron exclusivamente fotones en 4 a 5 campos no coplanares. Características de las pacientes: promedio de edad 60 a 61 años, histología principalmente carcinoma ductal invasor, receptores hormonales positivos, hubo baja incidencia de triples negativos, grado histológico principalmente 1-2, y tamaño tumoral menos de 1 centímetro. Bueno, aquí tenemos los resultados de la falla local en este cuadro, en esta curva, y no hubo diferencia significativa en recurrencia local entre los 3 grupos, que fue de 5% a 10 años. En cuanto al resultado cosmético, las dosis altas presentaron más toxicidad, se evidenció más dolor y fibrosis en los grupos de mayor dosis, y hubieron otras toxicidades entre los grupos de mayor dosis que incluyeron dolor, hiperpigmentación, edema, etc. El 85% de las pacientes estaban conformes con el resultado cosmético, y en el grupo de menor dosis el 95% se mostró conforme. En un análisis multivariado, solo el nivel de dosis mostró significancia estadística para fibrosis moderada severa, mientras que el volumen de PTB se relacionó con la telangiectasia. En cuanto al resultado cosmético, tanto percibido por el paciente como por el médico, solo el nivel de dosis fue estadísticamente significativo. Como conclusiones, en pacientes apropiadamente seleccionadas, T1, N0, de bajo grado, la PBI es bien tolerada, efectiva y conveniente, y no hubo diferencias significativas en falla local entre 32, 36 o 40 Grays, entregadas en 2 fracciones diarias de 4 Grays. Sin embargo, índices de fibrosis moderada severa y peor resultado cosmético significativamente aumentaron para pacientes tratadas con las 2 dosis más altas, y a pesar de que las pacientes, más de un 90% de las pacientes, estuvieron satisfechas con el resultado en un seguimiento a 10 años. Conclusiones: estos hallazgos sugieren que 32 Grays en 8 fracciones podría ser una dosis óptima para pacientes apropiadas cuando la PBI es administrada utilizando 2 fracciones diarias. Muchas gracias por su atención. Bueno, hoy día vamos a presentar 2 trabajos acerca del cáncer de mama. El primer trabajo es un ensayo fase 2 multicéntrico que muestra los resultados de la radioterapia hipofraccionada después de la mastectomía con reconstrucción mamaria. Sabemos que hay múltiples ensayos randomizados que demuestran la equivalencia, tanto en cosmesis como en control local, en pacientes con radioterapia hipofraccionada cuando se comparó con la radioterapia convencional. Estos ensayos tienen más de 10 años de follow-up y están disponibles actualmente. Las guías del ASTRO del 2018 sugieren el hipofraccionamiento para mujeres con estadio temprano de cáncer de mama, sin tener en cuenta otros factores como grado tumoral, receptores, lateralidad, terapia sistémica, etc. Ahora, cuando nosotros decidimos realizar la radioterapia hipofraccionada en la radioterapia post-mastectomía, hay muchas dudas, y las posibles razones de estas dudas serían las complicaciones como la plexopatía braquial y las complicaciones en la reconstrucción. El British Columbia trató 852 mujeres con radioterapia hipofraccionada post-mastectomía. Los ensayos de STAR trataron el 14% de sus pacientes tenían mastectomía, y el nuevo trabajo de Beijing incluye 820 mujeres, todas con mastectomías, tratadas con radioterapia post-mastectomía hipofraccionada. No se demostró inferioridad en estos ensayos con el tratamiento convencional, ni en control local, ni en cosmesis. Lo que sí tenemos que aclarar es que el ensayo más grande, que es el de Beijing, el ensayo chino, ninguna de las pacientes tenía reconstrucción mamaria. Después tenemos el ensayo del ROC, que presenta 39% de complicaciones, que las complicaciones son intervenciones quirúrgicas no planeadas cuando hay una reconstrucción con un implante, y 26% de complicaciones cuando la reconstrucción se hace por colgajos.
Un estudio retrospectivo de Yale reportó una contracción capsular de más del 50%, y Speer estudió 150 pacientes con reconstrucciones con colgajos y las dividió en tres grupos, el colgajo pre-radioterapia, el colgajo post-radioterapia o no radioterapia, y las complicaciones en total fueron del 50% aproximadamente. Este ensayo es un ensayo fase 2 multiinstitucional que se realizó entre el 2010 y el 2014. El objetivo primario fue la toxicidad aguda grado 3 y el objetivo secundario el control loco regional. Se irradió la pared torácica reconstruida más los ganglios con una dosis de 333 por día, 11 fracciones, llegando a 3663 grays. Se podía hacer un buzo opcional de 13.32 grays, 4 fracciones de 3.33 con una dosis total de 49.95 grays. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, estadios 2A, 3C, con márgenes negativos. No fueron contraindicados los grupos de alto riesgo. La reconstrucción fue permitida. Se enrolaron 43 pacientes. Hubo una sobrevida media de 5,2 años, 40 pacientes estaban vivas al final del follow-up y solo una paciente no realizó boost en la cicatriz de mastectomía. La mayoría de las pacientes, el 81% de las pacientes tenían expansores. 5% tenían implantes inmediatos post cirugía, 5% conservaron las prótesis que tenían antes y 9% de los pacientes realizaron reconstrucción por colgajos. Cuando vemos las complicaciones, vemos que el 51% de las pacientes tuvieron intervenciones quirúrgicas no planeadas que fueron responsables, que la radioterapia fue responsable de ellas. Hubo además 2 recurrencias de cáncer de mama que no fueron responsabilidad de la radioterapia. En cuanto a la falla en la reconstrucción o la pérdida de la reconstrucción, el 20% de las pacientes, 9 pacientes, no pudieron ser reconstruidas debido a la radioterapia. Y hubo otras 4 pacientes que presentaron infecciones y tampoco se reconstruyeron. Al final del follow-up, el 86% de las pacientes, o sea, 37 pacientes, tenían una reconstrucción exitosa. Entonces, ¿qué podemos decir como conclusión? Que los resultados son consistentes con la literatura y comparado con el fraccionamiento convencional y reconstrucción mamaria. Que los ensayos randomizados que se han presentado hasta el momento no incluían la reconstrucción mamaria y que los resultados presentados en este estudio con hipofraccionamiento son, con hipofraccionamiento a la pared torácica y en las regiones ganglionares, es un tratamiento seguro y efectivo. También podemos decir que hay ensayos en curso que debemos esperar sus resultados. El siguiente trabajo es un modelo predictivo seguro para eventos coronarios agudos por radioterapia. Sabemos que al aumentar el número de sobrevivientes de cáncer de mama, estas pacientes tienen más sobrevida y pueden presentar complicaciones. También sabemos que la radioterapia del cáncer de mama puede irradiar incidentalmente el corazón, lo que produce efectos coronarios agudos, que son el infarto de miocardio y la revascularización del miocardio. Lo que se necesita acá es un predictor individual de efectos agudos cardíacos para optimizar las estrategias de prevención. El objetivo del estudio es desarrollar un modelo predictivo para valorar el riesgo de AC, de efectos agudos coronarios, en cada paciente individual en los 10 años siguientes a la radioterapia, basadas en una distribución de dosis 3D cardíaca. Se seleccionaron más de 4.000 pacientes, estadios 1 a 3, con cáncer de mama y cáncer de mama in situ, entre el 2005 y el 2015. Estas pacientes no tenían quimioterapia previa, ni radioterapia previa, no tenían enfermedad sincrónica ni bilateral y debían estar disponible la distribución de dosis 3D del corazón.
Bueno, acá vemos los factores que se estudiaron. Se estudiaron factores de riesgo pretratamiento como enfermedad isquémica previa, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, hipertensión, EPOC, historia de fumador, el índice de masa corporal y la edad, los tratamientos adjuvantes, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia. Y los parámetros que se tomaron en cuenta de la radioterapia fueron la dosis media del corazón y el B5 del ventrículo izquierdo. Con un seguimiento de 6.8 años, se presentaron 139 eventos de enfermedad aguda coronaria. La incidencia acumulativa fue de 1.8% a los 5 años y aumentó a 4.8% a los 10 años. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en el exceso de riesgo? Si hablamos de los factores de riesgo de la paciente, fueron pacientes mayores de 60 años con un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro, que presentaron hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, historia de cigarrillos y enfermedad isquémica previa. Y los dos factores, tanto la dosis media cardíaca como el B5 del ventrículo izquierdo, también influyeron en el aumento de estos eventos cardíacos agudos. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que este estudio es un predictor individual del efecto cardíaco agudo que permite optimizar las estrategias de prevención. Es un estudio en cohorte de gran número de pacientes que este modelo predictivo se basó en la dosis media cardíaca, en el B5 del ventrículo izquierdo y en las 7 variantes clínicas que comentamos hace un rato, que se basó en un estudio de un cohorte grande de más de 4.000 pacientes y que medir este riesgo predictivo es seguro y puede mejorar las estrategias de prevención, y que además hacen falta más estudios para corroborar estos datos. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy les voy a presentar un estudio de la Universidad de Florida que analiza los 4 trials del NSABP post-neoadjuvancia y evalúa los resultados de las mujeres que alcanzan la respuesta completa en la axila. En el escenario de la adjuvancia sabemos con nivel 1 de evidencia de los beneficios de la irradiación de las áreas ganglionares, pero en el escenario de la neoadjuvancia esto no es tan claro. Es por ello que el trial NSABP B51 evalúa en las pacientes que son N1 clínico, que alcanzan la respuesta completa post-neoadjuvancia, randomizarlas a radioterapia sí, radioterapia no en áreas ganglionares. El trabajo que hoy les voy a mostrar es sobre este grupo de pacientes, donde ellos proponen que hay 2 subgrupos, un grupo de mujeres que alcanzan la respuesta completa en mama y axila, y un grupo que si bien alcanza la respuesta completa en axila, persiste enfermedad residual mamaria. Entonces la hipótesis de ellos es si este grupo de pacientes que alcanza respuesta completa en axila y no en la mama, tienen un peor pronóstico que las que alcanzan la respuesta global completa. Para ello evalúan los 4 trials del NSABP, el B18 y B27, que son los más antiguos, que no incluyen pacientes con HER2 positivos y que tampoco incluyen la radioterapia como tratamiento adyuvante, teniendo en cuenta que más del 70% de las pacientes eran N0. Y luego la comparación entre el B40 y B41, que permiten la radioterapia adyuvante y la dejan a criterio del grupo tratante. Tengamos en cuenta que el B40 incluye pacientes HER2 negativos y el B41 incluye pacientes HER2 positivos. Históricamente se consideran 3 grupos de respuesta: el grupo que responde en mama y axila, con respuesta completa, el grupo que solo responde completamente en la axila con persistencia de enfermedad mamaria, y el grupo que tiene persistencia de enfermedad axilar. Nuestro trabajo entonces propone 4 grupos, 2 que alcanzan la respuesta completa axilar y 2 donde hay persistencia de enfermedad en axila, con persistencia de enfermedad mamaria o no. Cuando analizamos los resultados del B18 y B27, vemos las curvas verdes y la roja de los 4 grupos que hablamos,
se corresponden a las pacientes de peor pronóstico, que son las que persiste enfermedad axilar post-neoadjuvancia. Pero si nos dedicamos al grupo de pacientes que alcanzan la respuesta completa, vemos que la curva lila sería el grupo de pacientes que alcanza respuesta completa mamaria y axilar, y la turquesa las que tienen respuesta completa solo en axila y no en la mama. Y como vemos en los resultados en sobrevida y en periodo libre de enfermedad, es de un beneficio importante para el grupo que alcanza la respuesta completa en ambos sitios. Con relación al análisis del B40 y B41, la radioterapia la realizaron específicamente en las pacientes de peor pronóstico, los que tenían tumores más grandes, enfermedad residual mamaria, enfermedad residual axilar. Y cuando comparamos específicamente el grupo de pacientes que alcanzan la respuesta completa axilar, vemos como ya las curvas comienzan a acercarse y las diferencias no son tan importantes como en los otros trials. En la sobrevida, si bien sigue siendo mayor para las pacientes que alcanzan la respuesta completa en mama y axila, el periodo libre de enfermedad no hay diferencias significativas entre ambos grupos. Cuando ellos evalúan la recurrencia locorregional, es similar para los dos grupos que alcanzan la respuesta completa axilar, pero tengamos en cuenta que cuando evalúan las metástasis a distancia, prácticamente el grupo que persiste enfermedad mamaria con respuesta completa axilar prácticamente duplica el riesgo que las que alcanzan la respuesta completa. Es por ello que ellos concluyen que el B18 y B27 nos deja como enseñanza que las pacientes que tienen persistencia de enfermedad mamaria con respuesta completa axilar tienen una peor sobrevida que la que alcanza la respuesta completa. Y el B40 y B41 agrega a esta afirmación que además tienen un mayor riesgo de recurrencia a distancia. Es por ello que nos sugieren que seamos cautelosos a la hora de decidir omitir la radioterapia en áreas ganglionares en estas pacientes que, si bien responden en axila, persiste enfermedad mamaria. Para terminar, una foto de mis amigos. Panel existe la facilidad de contar con la doctora Claudia de Angelis, doctora Vanessa Krakowski, la doctora Verónica Vázquez, la doctora Bruno, la doctora María Fernanda Díaz, todas ellas radiooncólogas reconocidas, y también tenemos al doctor Ernesto Korbenfeld de Oncología Clínica del Hospital Británico de Buenos Aires y al doctor Juan Iceta de Mastología del Británico de Buenos Aires. En este panel multidisciplinario es que podemos empezar. Y para romper un poco el hielo, yo le preguntaría, siguiendo un poco el orden, capaz de la doctora Verónica, si podemos opinar un poco en profundidad, si ya podemos, por ejemplo, indicar en forma segura la radioterapia hipofraccionada con bus simultáneo, fuera de un protocolo de investigación. Si el caso fuera, ¿cuáles serían esos pacientes elegibles? Está muteado. El sonido. Ahí está, perdón. Bueno, hace 5 años, en el primer Besofastro, hablábamos del hipofraccionamiento y nos basábamos en los esquemas de William, acotando las indicaciones, las pacientes elegibles, y me acuerdo que en una mesa presentaron un caso de una paciente joven con GH3, y yo dije, nunca le haría hipofraccionamiento, y hoy estoy haciendo hipofraccionamiento. O sea, después de las últimas guidelines de Astro,
se flexibilizaron las indicaciones de hipofraccionamiento y ahora con la pandemia aún más, con lo cual el bus integrado simultáneo me parece totalmente factible, muy práctico, es apenas una dosis de 0,5 Gray agregada en un tercer campo que se puede hacer con 3D, con IMRT, me parece que es factible en todas las pacientes que tengan indicación de radioterapia de la mama con bus, siempre y cuando, y acá quiero pedir la opinión del cirujano, siempre y cuando tengamos muy claro dónde está el lecho de tumorectomía, que ese es un eterno problema de los radioterapeutas, que muchas veces nos cuesta mucho localizar el lecho de la tumorectomía, porque en la tomografía de planificación no siempre vemos seroma y fibrosis, y con las cirugías actualmente estéticas, donde hacen cicatrices periareolares, muchas veces perdemos la referencia que tenemos de la cicatriz que antiguamente estaba sobre el lecho de la tumorectomía. Los médicos no todos colocan clips, los cirujanos, muchos médicos del Británico colocan clips, a nosotros nos ayuda muchísimo, y eso es lo que nos genera más incerteza, ¿no?, a la hora de decidir dónde realizar el bus. Así que le doy pie al doctor Iceta para... Verónica. Sí, siguiendo un poquito la secuencia, sí, por supuesto que la opinión del doctor Iceta en este caso es importantísima, porque aquí en Perú le decimos el síndrome de Hansel y Gretel cuando no nos dejan el marcaje para poder identificar, como lo comentaba previo, pero sí, al panel, y en este caso capaz a la doctora Claudia de Angelis, preguntarle como concepto, en este momento, cuando ha evolucionado el concepto, APBI para el radiooncólogo resulta siendo igual o mejor en efectividad para el control locorregional de la enfermedad. ¿Cuál es el concepto que podemos compartir con los asistentes? No, yo creo que es muy válido y que, bueno, que es el futuro, digamos, en pacientes ultra seleccionadas. El tema es que, bueno, muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de poder ver pacientes con tumores pequeños y, bueno, y con otras, o con márgenes negativos, y, bueno, eso a veces se está acotado en la decisión. Pero, bueno, yo creo que es una situación de que nos tenemos que poner, yo no tengo experiencia, pero creo que nos tenemos que proponer para un futuro, digamos. Gracias. Traslado ahora sí la pregunta al doctor Iceta en dos ámbitos. Uno de ellos es, ¿cuál es la visión del cirujano en relación a la metodología de marcaje? ¿Cómo lo hacen? Si lo consideran necesario y suficiente, si coordinan previamente con el radiooncólogo. ¿Y cómo verían desde la óptica del cirujano, el mastólogo, los resultados cosméticos con esta irradiación parcial? Doctor Iceta, por favor. Sí, bueno, buenas tardes, gracias. Con respecto a marcar en general el lecho con clips, es algo que se va haciendo cada vez más frecuentemente. A veces, seguramente, por lo menos el grupo nuestro, muchas veces no lo hacemos porque queda como más directa el área de incisión y el área de la intervención, entonces quizás para el radiooncólogo le sea más sencillo ubicar dónde está dónde estaba la lesión para realizar el bus. Pero me parece que, como decía la doctora, es muy valioso el colocar los clips, y estamos intentando en general, sobre todo cuando vamos a distancia, cuando la incisión está hecha a distancia lejana de donde estaba originalmente el tumor. Sabemos que para ustedes es muy, muy importante eso. Me preguntaba algo más. Sí, era un poco la preocupación o la visión del cirujano sobre la cosmesis en el largo plazo cuando el radiooncólogo propone y hace hipofraccionamiento. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista de mastología? Bueno, para nosotros es fantástico lograr que el paciente cosméticamente quede mejor, no cabe ninguna duda. Además sabemos que evidentemente los tratamientos en buenas manos son tan efectivos unos como otros, entonces si abreviando el tiempo de tratamiento y mejorándolo y obtenemos una mejor cosmesis, adelante, por supuesto. Le robo una pregunta más, si me permite, doctor. ¿Existe el problema de la cirugía oncoplástica o la reconstrucción mamaria posterior? Son escenarios complejos,
pero nos deja al paciente posoperado con movilización de tejidos y zonas de imprecisión. ¿Cómo afronta esto, ya sea como plan quirúrgico o de la mano con el radiooncólogo, para resolver estos escenarios de movilización de tejidos si no tenemos una zona cierta para poder hacer identificación de volúmenes? Claro, yo creo que cuando uno hace una movilización importante del tejido para cubrir el defecto quirúrgico en una cuadrantectomía o en una tumorectomía que quizá terminó siendo mayor a lo que uno quería o deseaba, la marcación de la zona con clip me parece que es la única manera ideal que pueda el radioterapeuta lograr saber a dónde estaba el tumor y dónde aplicar el bus. Muchas gracias, doctor. Me olvidé de comentar por la emoción del momento que están invitados a mandar sus preguntas por mail a la organización para poder tener una respuesta en un plazo debido, así que anímense a participar a través del mail, donde podrán tener la posibilidad de interactuar. Doctor Korbenfeld, en base a estas presentaciones hemos escuchado temas interesantes de cardiotoxicidad, y la cardiotoxicidad muchas veces las tenemos que compartir desde el alcance de nuestras especialidades. Desde la visión del oncólogo clínico, los eventos cardíacos por toxicidad con los nuevos regímenes, no solamente de quimio, sino de trastuzumab, dupletas, etc. ¿Qué retos tenemos para identificar en base a estas disquisiciones, identificar correctamente a los pacientes, diagnosticarlos y precisarlos de mayor o menor riesgo? ¿Y cómo lo preparan ustedes en relación al tratamiento cuando saben que también tiene que ir a radioterapia? Por favor. Sí. Bueno, todo paciente que debe iniciar quimioterapia, especialmente con antraciclinas, que son las drogas cardiotóxicas por excelencia en cáncer de mama, también el trastuzumab, los evaluamos con un ecocardiograma o con un radiocardiograma para determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y hacemos una anamnesis y establecemos si tienen antecedentes cardíacos. Pacientes obesas, pacientes hipertensas, pacientes con antecedentes de infartos. Tratamos de evitar las antraciclinas, claramente, aún teniendo una fracción de eyección del ventrículo izquierdo dentro de rangos normales. Hay esquemas alternativos hoy en día equivalentes en tumores triples negativos y en HER2 positivo, combinando carboplatino con taxanos, que las utilizamos preferentemente en estas pacientes que tienen factores de riesgo coronario o una fracción de eyección en el límite. Sabemos que la cardiotoxicidad por antraciclinas, cuando utilizamos la dosis estándar, que son 240 miligramos metro cuadrado, que es la dosis acumulativa por 4 ciclos de AC, el riesgo de cardiotoxicidad es bajo, menor del 2%, aún así, a tanto algún caso vemos. Y la toxicidad por el trastuzumab es, en general es reversible cuando se detecta precozmente, a diferencia de las antraciclinas, ronda el 2-3% de los casos con el trastuzumab utilizado durante un año. Es importante comentarle que el bloqueo dual, agregando pertuzumab al trastuzumab, no aumenta la cardiotoxicidad, y que sí está contraindicado el uso concomitante de antraciclinas con trastuzumab. La facilidad del trabajo de identificar toxicidad cardíaca temprana hoy en día se basa en diferentes apoyos de imágenes. Ustedes en la rutina, por ejemplo, pueden utilizar ecografía strain rate, o pueden apelar a una imagen específica de fases de resonancia. ¿Hacen algún tipo de trabajo especial en pacientes de alto riesgo? No, sí, habitualmente utilizamos el ecocardiograma, los derivamos a cardiología, trabajamos en conjunto con ellos, y ellos eventualmente, si hay cierto deterioro en la función contráctil del ventrículo izquierdo, además solicitan una resonancia, y pedimos el apoyo de ellos para continuar o no el tratamiento cuando hay, aunque sea un mínimo deterioro de la función contráctil del ventrículo izquierdo. Pero trabajamos en forma interdisciplinaria con ellos, lo diagnosticamos precozmente, y bueno, decidimos de acuerdo también al potencial riesgo, potencial beneficio, muy importante
determinar en forma individual el riesgo inicial de la paciente. No es lo mismo una paciente de bajo riesgo, una paciente de alto riesgo de recurrencia. Entonces, el equilibrio en potencial riesgo, potencial beneficio, siempre tratamos de ser juiciosos con esa ecuación. Muy prudente, muchas gracias, doctor. A propósito del doble bloqueo, existe una inquietud en relación a un trabajo que presentó la doctora Vanessa. Esta pregunta va para ella. ¿Cómo podemos defender o reforzar la idea de la desintensificación del boost en el paquete de pacientes ER2 puros? ¿Lo podemos relacionar con la terapia que siguen estos pacientes, la terapia sistémica? Esto, por supuesto, en el contexto del ensayo presentado, ¿no?, del ERA. ¿Es posible en este momento recomendar prescindir del boost en estos pacientes, doctora Vanessa? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que al momento no. Esto es una rama del estudio ERA. El estudio ERA es un estudio viejo donde se utilizaba, que me corrija el doctor Korbenfeld, el trastuzumab en adyuvancia. Yo creo que en la era actual donde se usan los dupletes de trastuzumab, pertuzumab y la neoadyuvancia, sería interesante también observarlo, donde podríamos obtener aún resultados mayores en respuesta patológica, sería aún más interesante, o podría venir a reforzar esto que ve el estudio ERA. No sé si se entiende, que todavía podríamos estar teniendo réditos aún mayores en la nueva era de las terapias dirigidas, o aún cuando se usan TDM1, cuando hay persistencia de enfermedad en la neo. Y esta conclusión final sería una inferencia todavía que necesita reforzarse, ¿verdad? Creería no que podemos, sí. Sí, claro, no podemos todavía llevar a... Absolutamente sí, sobre todo cuando sabemos que muchas veces, si bien esta rama no lo pudo demostrar, esta rama del ERA, que evalúa el no boost, cuando todavía hay evidencia fuerte que si son tumores grado 3 o pacientes jóvenes, tiene un impacto fuerte. No creo que estemos en instancias todavía de poder omitir el boost en forma general, que va a haber que identificar, como bien dice el trabajo, qué subgrupo de pacientes se beneficiaría de la omisión del boost. Es correcto. Gracias, doctora. Viendo el tema también que los minutos son nuestros tiranos y queriendo dejar un poquito de repaso de tantos temas, en el trabajo que presentó la doctora María Fernanda, se habla de la heterogeneidad de resultados en base al cruzar la respuesta axilar patológica completa. ¿Esta heterogeneidad impediría concluir a un grupo de pacientes la recomendación de fuerza estadística del trabajo? No sé si me explico. Sí. Yo creo que lo que me pareció muy, muy importante de este trabajo que presentaron es que lo tengamos en cuenta cuando vayamos a leer la letra chica del NSABP B51. Cuando tengamos los resultados, ¿sí?, ellos agrupan a las pacientes que tienen respuesta completa axilar o en áreas ganglionares. Pero este trabajo lo que intenta discriminar es que aún dentro de este grupo hay heterogeneidad, ¿sí? Y creo que esto tiene un valor estadístico importante. Obviamente, como vimos, el valor estadístico va migrando a medida, depende de con qué trial con qué NSABP más viejo lo estemos comparando. Pero yo creo que debemos tener en cuenta en los comités y a la hora de decidir, donde siempre se plantean estos casos de post-neoadyuvancia, que la paciente que tiene persistencia mamaria, que a veces da esa discordancia de respuesta, su pronóstico realmente empeora, y aún de tener enfermedad a distancia, no solo de la recaída locorregional, sino de enfermedad a distancia. Ok, gracias por la respuesta, doctora. Volveré al doctor Iceta, si me permiten, si bien ha sido tocado tangencialmente. La pregunta que surge sería, doctor Iceta, ante el escenario de una axila clínicamente dudosa o palpable, ¿cuál es la conducta? ¿Entran a hacer biopsia y marcan? Si marcan, ¿con qué metodología es que dejan el marcaje de la axila? Obviamente esa pregunta esconde una segunda,
que podría ser si es que esa axila sale N1 y luego hace neoadyuvancia y hace respuesta completa, ¿cuál sería la conducta quirúrgica en ese escenario? Disculpen que haya mezclado las dos preguntas, pero... Bien. Entonces, doctor, por favor. A ver, si tengo una paciente a la cual se plantea la posibilidad de neoadyuvancia porque su axila clínicamente o imagenológicamente es positiva o dudosa, como gustemos decirle, lo que nosotros pedimos es una punción biopsia con aguja gruesa, obviamente, va a ser guiada por ecografía, y marcar con carbón al ganglio que fue punzado o biopsiado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos neoadyuvancia, aunque la axila esa fue punzada de esa manera porque pensábamos que era positiva, y aunque sea positiva, entonces con el resultado de la punción hacemos ganglio centinela. Y lo que nosotros pretendemos es saber si realmente ese ganglio centinela es el que estaba punzado. Entonces la única manera de saber si eso es cierto, si es así o no, es cuando hemos marcado ese ganglio, que lo marcamos con carbón, no lo marcamos con un clip porque tiende a migrar, porque puede quedar en la grasa, porque después, como decía el trabajo, o lo que se ve es que la respuesta axilar, si la respuesta axilar fue francamente favorable, quizá ese ganglio desaparece y queda ese clip, digamos, perdido en la grasa, y sinceramente no nos parece que sea lo ideal, o sea que mejor carbón. Y la otra parte de la pregunta era ¿qué pasa si la axila se negativizó? Entonces, a ver, hacemos ganglio centinela y el centinela es negativo cuando antes el ganglio fue positivo. Hoy por hoy lo que estamos haciendo igualmente es realizar vaciamiento de axila, aunque sabemos que hay una serie de trabajos que plantean no continuar con el vaciamiento axilar si el centinela fue negativo, pese a que la axila fue positiva en forma primaria. Y en ese último punto, ¿habría un espacio o un escenario para, en vez de indicar la cirugía de vaciamiento, poder darle lugar a la radioterapia electiva? Bueno, pienso que sí, seguramente. O sea, a ver, existe el argumento que no sería necesario vaciar la axila, que se podría hacer radioterapia con menos morbilidad. Lo que sí me parece que no es lo ideal es sumar el vaciamiento axilar y la radioterapia, porque ahí estaríamos dando realmente una posibilidad de mucho más tener consecuencias indeseables, ¿no es cierto?, sobre el linfedema del brazo, el más riesgo de infección, etc. Sí, gracias por la opinión. A partir de este momento tenemos todavía, si mal no me equivoco, 10 minutos y abro al panel para que pudieran plantear alguna pregunta que quisieran vertir a los panelistas. Yo quería preguntarle al doctor Korbenfeld, en realidad, ¿qué esquemas están utilizando ellos para neoadyuvancia en pacientes HER2? Si usaban el esquema de ACT, digamos, con el doble bloqueo, o usaban el esquema trifaena, ¿cuál prefería, en qué situación y por qué? Perfecto. Nosotros, y está recomendado en las guías americanas y europeas por una serie de ventajas, comenzar el tratamiento neoadyuvante en la población HER2 positivo cuando el tamaño tumoral es de 2 centímetros o más y o axila positiva independientemente del tamaño. En esos casos utilizamos antraciclinas, 4 ciclos de adriamicina y ciclofosfamida, seguido de paclitaxel semanal y bloqueo dual con trastuzumab y pertuzumab. Eso en la amplia mayoría de los casos. En pacientes que tienen riesgo coronario, una fracción de eyección limítrofe, utilizamos carboplatino, docetaxel, trastuzumab y pertuzumab. Esas son las dos variantes que tenemos. Si alcanza respuesta completa patológica y era inicialmente axila positiva, completamos 1 año de bloqueo dual con trastuzumab y pertuzumab. Si era inicialmente axila negativa, solamente con trastuzumab. En cambio, si no alcanza respuesta completa patológica,
hoy está indicado realizar TDM1, que es un anticuerpo monoclonal conjugado, que reduce en un 50% el riesgo de recurrencia, basados en el estudio Catherine, que esta es la última aprobación de TDM1. Tengan en cuenta que los pacientes HER2 positivos con receptores hormonales negativos alcanzan una respuesta completa patológica entre un 60 y 80% de los casos. En cambio, si tienen receptores hormonales positivos, la tasa de respuesta completa patológica es menor, entre un 50 y 60%. Y nosotros consideramos respuesta completa patológica cuando no existe enfermedad invasiva, tanto en la mama como en la axila. Digamos, si tiene enfermedad invasiva en la axila o en la mama, lo consideramos que no alcanza respuesta completa patológica. Y un concepto muy importante es que si alcanza respuesta completa patológica, el pronóstico a largo plazo es excelente. Sin embargo, eso no significa que sea la curación. Hay un 10 a 15% de pacientes que alcanzan respuesta completa patológica que, sin embargo, en el transcurso de su vida la paciente recae. Bien. Y Okay. esta paciente que tenías con TDM1, ¿sí? Que quedó con enfermedad residual y la dejas con tratamiento con TDM1, vuelve a presentar una recaída de su enfermedad. ¿A qué línea, digamos, pasarías? Sí, tenés que combinar un inhibidor de TKI, que puede ser neratinib o lapatinib con capecitabine, esa sería una opción, pero viene muy fuerte, con excelentes datos, otro anticuerpo monoclonal conjugado, anti-HER2, que se llama trastuzumab deruxtecan, que ya se aprobó en Estados Unidos y que esperemos el año próximo tenerlo acá disponible en Argentina. Hay un ensayo clínico que en esa población que no alcanza respuesta completa patológica, compara TDM1 como rama estándar versus trastuzumab deruxtecan. Yo quería preguntarle al doctor, ¿en qué casos utilizan neoadyuvancia hormonal? Bueno, es una muy buena pregunta. En pocos casos, muy pocos casos. Habitualmente en la práctica clínica, en pacientes mayores que tienen alguna contraindicación quirúrgica. Sin embargo, en el año pasado, en pandemia, tumores con una biología supuestamente indolente, luminales A, para evitar la cirugía en medio de la pandemia, comenzamos con un tratamiento hormonal, con inhibidor de aromatasa, por 6 meses, y después los operábamos. Este año no. Claro. Está en estudio la combinación, que hasta ahora los resultados no son tan buenos. Combinar un inhibidor de aromatasa con un inhibidor de CDK4/6. Ustedes saben que en enfermedad avanzada, en esta subpoblación, da resultados excelentes. En neoadjuvancia aún está en investigación clínica. Bien. Y los controlaban con ecografías, así. Claro, clínicamente con ecografías, exacto. Bien. Gracias. Yo tengo una pregunta para el panel de radioterapia. En el caso de neoadyuvancia, paciente N positiva de inicio, que se negativiza yo sé que todavía faltan los resultados del NSABP51, por eso hago la pregunta, porque no sabemos qué hacer hasta que tengamos los resultados del NSABP51, ¿qué hacemos cuando la axila se negativiza en los siguientes escenarios? Ganglio sentinela negativo o vaciamiento axilar negativo. ¿Qué irradiamos? Al radioterapeuta le llega entonces una axila que era clínicamente, patológicamente positiva de inicio, se negativiza. ¿Qué áreas ganglionares irradiamos? Y depende de la cirugía que se haya hecho. Si le hicieron un vaciamiento axilar, personalmente irradio los ganglios que quedan, no los que vaciaron, obviamente, esos ya no están. No, si claro, vaciaron el primer nivel, arrancó del segundo, ¿sí? Y de acuerdo, digamos, a los factores pronósticos, irradio también la cadena mamaria interna, sobre todo si es una paciente joven. Y ahora, si hicieron centinela, ¿sí? Irradio los ganglios que quedan, porque todavía
no tenemos los datos del Trial Alliance. ¿Sí? Claro. Entonces, hasta que no tengamos el Trial Alliance que compara el vaciamiento versus el Sentinel en este grupo de pacientes, y bueno, entonces la conducta sería irradiarlos. Sí, igual yo. Totalmente de acuerdo, sí. Y por supuesto que queda el concepto de que la axila vaciada nunca se irradia. Ese es un concepto para, bueno, nosotros somos radioterapeutas, lo sabemos, pero bueno, Pero no está de más refrescar eso. Sabemos que aumenta mucho el linfedema, le aumentamos mucho la toxicidad y realmente sin ningún beneficio claro. Así que no. Si está vaciada, no. No se irradia. No hay que ensayar. El ensañamiento terapéutico no es bueno a ningún nivel, ¿no? No. Gustavo, no sé ustedes en Perú. Bueno, estaba aprendiendo mucho de ustedes y muchas gracias por la discusión, pero efectivamente, 2 tratamientos, Axioma antiguo, no hacen un mejor resultado. Por el contrario, aportan toxicidad, aportan no calidad de vida. Así que también, igual, axila vaciada, axila no tocada, y según el nivel y el tipo de cirugía. Creo que tenemos que esperar resultados como se ha dicho, pero siempre la prudencia, porque hay que saber si estamos haciendo algo mejor o no. No por hacer más, lo hacemos mejor, ¿no? Creo que Y otro tema, perdón, ¿no? Que yo quería hablar un segundito del trabajo de APBI, ¿no? Porque la realidad es que cuando el APBI nació todos estábamos como muy entusiasmados, pero hoy en día a la luz de los hipofraccionamientos, ¿no? Planteaba Verónica las diferentes dosis y realmente hacer una APBI con radioterapia externa, donde vos lo haces en 6 fracciones o en 8 fracciones, como es el trabajo de Florencia, pero 2 veces al día, es también someter a una paciente a un tratamiento muy incómodo. Tiene que ir 2 veces en el día el de Florencia es una sola vez, pero esto que vos presentaste como un trabajo, digamos, con similares resultados, es más corto. Pero sabemos que la PBI tiene más riesgo de recurrencia local, aunque no cambian sobrevida. Pero la realidad es que no sé por qué pondría a una paciente a un tratamiento de PBI teniendo una disponibilidad de un hipofraccionamiento moderado en 15 días. Tal cual. Es preferible un hipofraccionamiento con bus integrado simultáneo, o bien el esquema de Florencia, que hace 5 días de 6 grays hasta en días alternos, ni siquiera tiene que ir todos los días. Sí. Días alternos, 2 semanas, 5 fracciones de 6 grays, y ese es el esquema preferido antes que 2 fracciones diarias con un rango de 6 horas, lo cual es poco práctico para el paciente y aparte la toxicidad es mayor porque no le da tiempo a recuperar al tejido sano. Eso está estudiado y nosotros hacíamos hipofraccionamientos en cabeza y cuello hace 25 años y la verdad los pacientes no la pasaban bien. Muy interesante el tema que tocan porque hay que juzgarlo desde el contexto donde desarrollamos o indicamos radiación. Yo también abogo porque tengamos presente el esquema de Lorenzo Livi de Florencia, donde es aplicable y permite tratar 3 pacientes donde antes tratábamos a uno solo. No sé cómo les fue a ustedes en pandemia, pero gracias a la pandemia, yo diría que gracias a la sindemia, mi grupo de trabajo, sobre todo en la parte pública, aceleró el cambio hacia hipofraccionamiento porque era muy reacio como grupo a poder adoptar el concepto, pero ya la condición externa obligó a abrazar el hipofraccionamiento y comenzaron a crear confianza. Falta ahora volver a crear esa confianza hacia esquemas como el de Florencia, donde se puede multiplicar o triplicar, mejor dicho, la oferta. En Latinoamérica, por ejemplo, el déficit de oferta solamente cubre el 60 y tantos % para los pacientes. Entonces, estas son soluciones que se acomodan científicamente a esa necesidad. Bueno, como el FAST también, ¿verdad? Como el FAST, poder usar el esquema FAST. El fast forward, claro. En pandemia no se técnicamente bueno, mucho más llegó la hora de suspender esta media hora que ha sido muy intensa, muy interesante. Espero haber ayudado a que puedan haber ampliado conceptos. Muchísimas gracias a todos los colegas de este panel. Repito que ha sido un honor y un privilegio compartir con ustedes. Gracias por haberme enseñado cosas nuevas hoy día. La multidisciplina queda como concepto. Y nada, que quede muy bien, que todos estén bien y éxitos en el Congreso. Muchísimas gracias.
Gracias a vos por acompañarnos. Nos Buen fin de vemos. semana. Esperemos vernos virtualmente el año que viene. Gracias. Bueno, No, presencialmente. Sí, gracias a todos. Chao, chao. Gracias a Hasta luego. todos. Chao. hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Gracias.